Hola, muy buenos días, ¿cómo están? O buenas tardes o buenas noches a la hora que estén viendo el video. Espero se encuentren súper bien. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy vamos a hablar de 7, ¿sí? Me encanta el número 7. Y son 7 maneras en que el autor de cuentos clásicos y modernos también, porque fue precursor de cuentos en la modernidad, nos dice que deberíamos tener en cuenta a la hora de escribir un relato. Antes de seguir con el tema del video, quiero agradecer muchísimo a la gente que me está apoyando a través del canal. Muchas gracias, de verdad. Me siento muy bendecida por poder contar con su apoyo, con la suscripción, con los comentarios, con likes que me dan. Sí, con simplemente el ver el video y esperando, por supuesto, que les sea de ayuda y que les permita continuar escribiendo y mejorando el proceso. Siempre les digo, por favor ayúdenme dejándome en los comentarios cualquier otra sugerencia que para ustedes sea importante en lo que se refiere a la elaboración de relatos, para que toda la comunidad, que aunque es pequeña aquí en Alicia Escritora, es muy importante y estoy segura que ama mucho la escritura, pues también se pueda dotar de de este conocimiento para poder seguir escribiendo y hacerlo cada vez mejor. Bueno, y aunque parezca un poco raro, y les decía yo precisamente a mis compañeros de letras en un taller de escritura que tengo la gran fortuna y el honor de dirigir, y que en donde también estoy trabajando mis relatos, y al cual nuevamente les hago la invitación. Aquí voy a dejar el enlace en la parte de abajo en la cajita, cómo pueden hacer para unirse al canal en Telegram, y luego es un taller totalmente gratuito a las 8 p.m. hora Colombia si están interesados en conocer un poco más de la creación de relatos, en practicar. Recuerden, y para mí es súper importante y lo digo siempre, que la práctica es la que hace al maestro finalmente, ¿no? Nosotros podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucha teoría, podemos comer mucho libro, pero si no tenemos el tema de la práctica, si no lo hacemos, digamos, conjunto con el conocimiento que vamos adquiriendo, pues va a ser mucho más difícil que logremos mejorar o pulir en nuestro trabajo, y en este caso puntualmente en nuestro proceso escritor. Bueno, y cerrando el paréntesis, voy a empezar con el primer consejo que nos da Edgar Allan Poe frente a la construcción de relatos, que les digo que puede parecer a veces raro, pero nos dice que debemos conocer el final de la historia. Yo aquí he dejado algunos videos, en total creo que 2 puntualmente este año, donde estoy construyendo un relato, ¿sí? Y he estado dejando videos donde poco a poco voy haciendo la construcción de los relatos. En esos videos yo les decía lo importante que es precisamente lo que dice Edgar Allan Poe acá, y es tener en cuenta cuál es el final de mi historia, ¿sí? Nosotros como seres humanos sabemos que nuestro final no sabemos dónde va a ser, ni cómo va a ser, ¿cierto? Y eso es algo que al ser humano de alguna manera lo intriga mucho, lo preocupa, el tema de la muerte, pero sabemos que va a haber un final, ¿sí? Entonces es importante cuando estamos construyendo un relato que tengamos en cuenta o tengamos claridad sobre cómo queremos que finalice la historia. Yo les decía a unos compañeros en el taller precisamente, queremos que el personaje principal o protagónico, por decirlo de algún modo, muera o mueren todos. Hace poco me contaban una historia en la que morían todos los personajes principales, se me hizo bastante curiosa, interesante y pues original también. Queremos que sea como un cuento maravilloso, tipo cuento de hadas como lo llama Prof, en donde el protagonista finalmente consigue su objetivo y entonces llega, por decirlo de alguna manera, a la victoria, y ahí finaliza la historia. Hay una moraleja en mi historia, en mi relato. Entonces es importante conocer, de acuerdo a lo que nos dice Poe, cuál va a ser el final, aun cuando yo apenas esté comenzando el relato. Entonces la idea es, antes de ponerme a escribir directamente en el computador o en la máquina, que yo tengo en la máquina, pero a veces lo hago realmente poco, porque me toca pasarlo al computador, o los que lo hagan a mano, pues que tengamos muy en cuenta esto al comenzar a escribir el relato. Hemos hablado muchísimo, yo ya lo he dicho en varios videos, y el tema es aquí, como segundo consejo, el ser breve. Sí, nos dice Edgar Allan Poe, ya sabemos muchos que los cuentos tienen la dinámica de ser breves, ¿no? Cortázar decía incluso que el cuento era un knockout comparado con la novela, que pueden ser varios rounds. Entonces, en este caso es importante que nosotros como autores de relatos tengamos esto en cuenta. Yo alguna vez les compartí anécdotas mías cuando empecé a escribir relatos. Se me presentaron muchos problemas porque
me cuesta mucho ser breve y por eso es que admiro muchísimo el trabajo del cuentista. Por eso me sumergí más, porque dije, no quiero tal vez ser la mejor cuentista del mundo, porque hay cosas que se le facilitan a uno más que otras, ¿no? Pero quiero realmente aprender a hacer un buen cuento. ¿Cómo lo hago? ¿Qué debo tener en cuenta? Porque mis cuentos siempre, yo les decía en algún momento, la gente me decía, está como chévere, interesante, pero podría ser una novela. Eso me empezó a generar una serie de cuestiones y de ahí empiezo a buscar más y más sobre creación de relatos. Por eso mismo decido escribir un libro que todavía no ha sido publicado, entonces la idea es esa, precisamente buscar esa brevedad, nos dice Edgar Allan Poe. Poe nos dice acá que es importante que la obra no sea muy larga para que no pierda el sentido primero del relato, puede aburrir también al lector y puede hacer que pierda la línea, digamos, del curso natural que queremos que lleve el relato y que no llegue al final, ¿no? Creo que son cosas bastante lógicas si lo pensamos. Pero también dice que es importante cuando tengamos escrito el relato, como siempre hacemos varios borradores, nunca sale, o no sé, bueno, por lo menos en mi caso nunca ha salido el primer borrador y ya, listo, salió y ese es el cuento, sino que generalmente uno empieza a mirar, a hacer lectura, por supuesto, en voz alta, algo que yo siempre les digo, hagan lectura de sus textos en voz alta siempre, porque ahí es donde tú empiezas a mirar. Primero vamos a hablar del punto 2 de la brevedad, qué tan breve es el relato, ¿no? ¿Cuántas páginas finalmente tengo? Y Poe dice, si hay que cortar algo, córtenlo. Y aquí yo me voy a robar algo que aprendí en un taller de poesía en el 2019 aquí en Bogotá, en donde nuestro maestro de poesía nos decía que había una técnica llamada la técnica de Condorito, la tijera de Condorito. Sí, este personaje de tiras cómicas o más bien de historietas clásicas, de pronto los que se acuerdan de Condorito. Y realmente la idea, ¿cuál era con la tijera de Condorito? Miremos qué tan necesario es lo que vamos a decir. Me explico. En ese momento él nos decía, hay un hombre y está vendiendo pescado. Tiene un puesto y en el puesto dice, se vende pescado fresco. Y están los pescados. Luego en la siguiente escena, él quita una palabra. Se vende pescado. El mismo escenario, el mismo personaje. En la tercera escena dice, se vende. Está el pescado y el mismo personaje. Y en la última escena dice, venta o vendo y está el pescado. Entonces, lo que él nos quería decir con esto en puntual era el hecho de que muchas veces nosotros cuando escribimos tendemos a alargar demasiado y cuando se trata, por ejemplo, de poesía o de relatos, la brevedad es muy importante. Y Poe hace énfasis en esta parte en los 7 consejos que les traigo hoy, precisamente por ese hecho, porque muchas veces empezamos a alargar demasiado. Entonces, él dice, quite lo que sobra, lo que usted vea que no es necesario, que no va a tener ninguna importancia realmente en el relato y que tal vez esté funcionando solo como relleno. Bueno, el tercer consejo que nos da Edgar Allan Poe frente a la construcción de relatos es decidir qué efecto queremos generar en el lector, ¿no? Y a mí se me hace súper importante esta parte porque normalmente yo suelo hablar mucho de qué mensaje quiero dejar con mis textos. Si hablamos de relatos, el relato al ser un knockout, como decía Cortázar, tiene un efecto muy directo y muy fuerte a veces, mucho más incluso que la novela que es más larga. Entonces, ¿qué efecto quiero dejar? ¿Qué sabor? ¿No? Como cuando tú comes algo, por ejemplo, los que amamos el chocolate, yo creo que lo que más le gusta al amante de chocolate es, primero, el poder saborear el chocolate, pero el sabor que te queda, ese efecto, que no sé cómo decirlo, como entre dulce, un poco amargo, dependiendo del chocolate que te estés comiendo, pero exactamente Poe nos dice acá, ¿qué efecto quiero generar en mi lector? Entonces, pensar que si mi cuento, por ejemplo, tiene una moraleja, quiero dejar ese efecto, quiero que la persona se quede pensando en eso, quiero llevarlo. Recuerden que nosotros como escritores estamos guiando al lector finalmente a través de una historia, a través de unos personajes, a través de un escenario. Entonces, ¿qué efecto y hasta dónde quiero llevar a mi lector? Es algo que me parece súper importante y que este autor de cuentos de terror y suspenso del siglo XIX nos trae y que me parece súper, súper chévere que lo podamos anotar también ahí. Bueno, Poe nos dice en el cuarto consejo y nos habla específicamente de lo que es la fonética y la contundencia en el lenguaje, ¿no? Entonces, cuando estamos escribiendo el relato, yo le decía a un compañero precisamente de letras del taller
¿qué tipo de lenguaje voy a usar? ¿Sí? Obviamente no estoy hablando aquí de la lengua, no voy a escribir en español, en inglés, en alemán, en francés, no. Estoy hablando de qué tipo de lenguaje. ¿Es un lenguaje culto? ¿Es un lenguaje coloquial? ¿Es un lenguaje tipo jerga, no? ¿Es regionalismo lo que quiero usar con mis personajes? ¿Qué tipo de lenguaje? Cuando yo decido, sí, si tengo de pronto una línea ya, porque solemos a veces como escritores tener una línea ya muy marcada, uno a veces lee ciertos cuentistas y sabe que son ellos porque ya tienen una línea muy puntual. No quiere decir que eso nos pase, hay gente que es muy versátil y a veces escribe un relato de cierta manera y luego de otra, muy interesante también. Bueno, y después de esa pausa de café, entonces, continúo con este punto que me parece muy importante y es, bueno, el lenguaje que voy a usar, y él dice, es importante que las frases que usemos dentro del relato sean fonéticamente fuertes y contundentes. Entonces, se pone como ejemplo un poema en realidad, que muchos podrían pensar también, parece un relato de cierta forma, que es El Cuervo, en donde él menciona varias veces la palabra nunca más. Un sonido, ¿cierto? Repetitivo, ¿no? Dentro de esa frase que es corta, el nunca más deja una recordación en el lector e incluso se conecta. Si uno piensa en nunca más, automáticamente recuerda el cuervo y luego el cuervo lo relaciona uno con Po. Es importante que en nuestro relato usemos frases que tengan esa contundencia. Yo aquí en varios videos les he hablado de lo que es la regla de tres en la literatura. La regla de tres funciona para todo. Ha funcionado para marketing, ha funcionado para el cine, por supuesto para la literatura. Funciona en muchos aspectos y es el usar tres palabras que pueden llevarnos a esa contundencia. Incluso hay un video del año pasado que los voy a dejar acá, voy a ver si lo encuentro, se los dejo subidito para que ustedes vean un poco más, para no alargar mucho este punto. Pero la idea es esa, usar la regla de tres puede funcionar para la contundencia que nos dice por acá. Quiero que la gente recuerde que mi personaje es, no sé, era rico, honesto y amigable, ¿sí? Son tres palabras en una sola frase que están caracterizando a mi personaje, ¿no? Pero los invito a que vean el video y si no lo encuentro, no lo puedo dejar acá, busquen sobre la regla de tres de literatura, puntualmente cómo funciona en literatura y es muy interesante cómo podemos usarlo para poner en práctica este cuarto consejo. El quinto consejo que nos da Poe es el determinar el tema y caracterizar la obra de acuerdo al tema, ¿no? Él tiene un relato muy conocido que se llama La muerte de la mujer, de una mujer hermosa, y en este relato digamos que hay una serie de cuestiones, lo han considerado un tema poético en todo aspecto. Aparte él era un poeta, yo siempre he dicho que uno cuando escribes poesía no puedes sacar al poeta del narrador, por decirlo de algún modo. Entonces creo que por eso Poe solía irse por esta línea también muy poética, incluso en los relatos. Él dice que es importante determinar esto desde el personaje, ¿no? Y yo aquí también tengo un video, voy a ver si lo encuentro porque es de los antiguitos, donde les cuento cómo pueden caracterizar de acuerdo a unas plantillas que encontré hace un tiempo ya, un rato largo, muy chéveres para poder caracterizar los personajes de las novelas, por ejemplo, pero también sirve para caracterizar personajes en el relato. Entonces, de alguna manera, el hecho de determinar, por ejemplo, la muerte de una mujer hermosa se vuelve el tema, en realidad, del cuento, ¿cierto? Pero nace desde un personaje. Entonces por eso él hace énfasis en caracterizar de esta forma el personaje, que es muy importante en el relato, hacer una buena caracterización del personaje, porque luego realmente es el personaje el que lleva el tema. Yo aquí les he puesto varios ejemplos de Poe, y uno de ellos es el gato negro, ¿no? Entonces uno dice, el gato negro es uno de los personajes del cuento, no es el único, y los personajes que son, en este caso, podrían ser cuatro si hablamos del cuento, para mí, ¿sí? Cada personaje tiene una caracterización especial. Por ejemplo, yo decía, la mujer del personaje de Poe no se muestra mucho, sino cuando es exclusivamente necesario. Él no describe cómo es ella, cómo se ve físicamente, cómo piensa, porque no es necesario para el relato. Dentro del relato, el gato negro es quien aparece al final, haciendo evidente el crimen que cometió el hombre, que aparentemente incluso parece ser accidental y que luego lo lleva a su muerte. Entonces determinar el tema en puntual a través de la caracterización es una forma en que Poe nos dice
debemos ir construyendo el relato y que esto nos va a facilitar mucho la construcción del mismo. Bueno, y el sexto consejo que nos da Poe frente a la construcción de relatos es el clímax, la construcción del clímax del cuento. El clímax es ese momento en el cual, después de que empieza a sucederse el nudo en la línea aristotélica clásica, llegamos a un punto álgido en donde se supone que hay un conflicto que debe ser solucionado. Eso es como la normativa dentro del relato y también dentro de la novela, lo que sucede en narrativa. Aquí hay un ejemplo que se pone de Poe cuando escribió El Cuervo. Entonces él dice que cuando estaba escribiendo el poema tenía dos escenarios. Uno, un amante triste y melancólico recordando a su difunta amada, y luego un cuervo que se ubicaba en cierto lugar con la frase nunca más. Entonces él llegó a ese punto en donde tenía que unir estos dos factores, y ahí dice que decidió empezar a escribir el poema desde más o menos la mitad, si se puede llamar así. O sea, lo empezó a escribir prácticamente desde el clímax. Dice que empezó de la tercera estrofa hasta el final y que eso le permitió luego seguir organizando el resto del poema. Igualmente sucede con los relatos, y Poe aquí nos dice que es importante que el relato tenga su inicio o su comienzo en el final. Si pensamos en uno de los cuentos de Poe que yo comento generalmente aquí, que es El gato negro, él termina el cuento diciendo que finalmente la policía se da cuenta de que este hombre ha empareado a su esposa ya muerta, ¿sí? Que incluso está, según dice él, descomponiéndose y demás, y aparece el gato, ¿no? Que es el que pone en evidencia. Él termina el cuento de esta manera, pero al inicio ya nos había contado un poco incluso de ese final. Prácticamente lo que hace es cerrar un círculo, lo que se ha llamado un cuento circular, ¿no? Entonces, aquí puntualmente Poe nos lleva a eso, ¿no? A que conectemos todos los puntos hasta cerrarlo. El cuento clásico, y pues él da inicio, como les decía, también al cuento moderno en principios del siglo XX, es un cuento que generalmente tiene un final cerrado. Si ya vamos a hablar de un cuento moderno o posmoderno, podría cambiar esa línea. Sin embargo, aquí, pues, en este video en puntual estamos hablando de los consejos que nos da Poe, y por supuesto, él nos va a dar consejos con relación a su manera de escribir los relatos. Bueno, y por último, Edgar Allan Poe nos dice que es importante determinar el escenario donde los personajes van a estar y donde se va a desarrollar la obra, en este caso el relato. Dicen que Poe generalmente escogía el escenario después de haber caracterizado a los personajes, después de incluso haberles dado diálogos, de conocer el final de la historia, bueno, de todos los pasos que hemos pasado, por eso se deja para el final, y ahí era donde decidía en qué escenario se iba a desarrollar la historia. Es importante, según dice Poe, tener en cuenta en dónde se van a mover los personajes, pero después de haber construido ya la historia en sí. Entonces, ahí ya podemos decir, bueno, ¿en dónde va a suceder la historia? Tengo este personaje, yo ponía el ejemplo en mi taller de un cuento como Caperucita Roja, que es un cuento maravilloso, como lo llama Prof, y podría haber sucedido en cualquier lugar, pero en este caso decide el autor que va a suceder en un bosque. Pero esa historia podría suceder perfectamente en una urbe, como muchas de las ciudades donde nosotros vivimos. Ya después de haber construido a Caperucita como un personaje, una niña que tiene una familia, tiene una abuela, tiene una mamá, que luego aparece un personaje que él decide que sea un lobo, por lo que es un cuento maravilloso, pero podría ser otro personaje que aparece como un antagónico a impedir que este personaje principal cumpla el objetivo, porque eso sucede generalmente en los cuentos clásicos. El personaje protagónico busca un objetivo y el antagónico aparece para evitar que eso suceda. Si se dan cuenta, hasta ahí el escenario parece estar en un segundo plano. Obviamente no vamos a dejar el relato sin escenario, tenemos que ubicar a los personajes y a la historia en un escenario propicio, pero por eso Poe dice que se puede dejar hasta el final cuando ya hayamos construido cosas que él considera relevantes, como bueno, ¿cómo van a ser mis personajes? Conocer, como les he dicho en otros videos, es súper importante que el escritor conozca todo sobre sus personajes. Incluso hay quienes hacen, yo lo he hecho en algunos casos solamente, hay quienes conversan con los personajes a través de lo que podríamos llamar una especie de entrevista. Entonces les preguntan a sus personajes, ¿no? Como cuando tú conoces a alguien y le dices, bueno, ¿y cuál es tu música favorita? ¿Y dónde vives? ¿Y cuántos años tienes? ¿Con quién te gusta pasar el tiempo? ¿Qué es lo que sueles hacer?
o miras cómo se viste, ¿no? Es conocer al personaje de tal manera que aunque no lo vayas a contar en el relato, porque no lo vayan a hacer, por supuesto, la idea es que el relato sea breve, pero sí es importante conocer al detalle al personaje, ¿sí? Conocemos cómo quiero yo que termine. Conozco también cómo, o qué quiero dejar más bien de mensaje o moraleja en mi historia. Va a ser un final cerrado, va a ser un final abierto, qué va a suceder con mis personajes al final, y ahí sí ya le monto eso, perdón, al contrario, ahí sí monto mis personajes y mi historia en un escenario. Eso es lo que nos recomienda Poe. Pues ahí les dejo para que ustedes saquen las conclusiones del caso. Bueno, y espero que les haya servido también esta información. Es una información que ustedes pueden encontrar en varios blogs. No es una información de mi autoría, por supuesto, pero la idea mía con estos videos es compartirles las diferentes posturas, como les digo, de gente que ya ha escrito, de personas que nos han labrado el camino, porque realmente podemos decir que prácticamente todo ha sido inventado, pero que nosotros podemos hacer algo totalmente nuevo, haciendo uso de esto, poniéndole nuestro toque personal, buscando nuestra propia voz. Siempre que les hablo a los que han tenido o me han dado la oportunidad más bien de acompañarme dentro de los talleres que realizo, suelo decirlo mucho y aquí en los videos también. Cada uno de nosotros es único, y así como somos únicos en nuestra forma, en nuestra esencia, pues también podemos darle ese toque único a nuestros relatos. Bueno, y espero que esto les sirva para continuar con su proceso escritor y que les sea de mucha utilidad. Mil y mil gracias por acompañarme nuevamente, por suscribirse, por sus comentarios, por esa buena energía excelente que yo sé que me mandan muchos desde el otro lado ahí de la pantalla. Que tengan un hermoso y bendecido día y semana. Y como siempre suelo decir acá, que ya es mi frase, como diría Poe, emblema, ¿no? Podemos decirlo, el eslogan que he escogido para decirles, porque me parece súper importante, sean ustedes mismos quienes escriben su propia historia a cada paso. Recuerden que somos autónomos dentro de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Entonces escríbanse la mejor historia que puedan y que Dios los continúe bendiciendo muchísimo y a todos los suyos. Nos vemos en un siguiente videito. Chao.